Buenas tardes, profesora María Choc. Mi nombre es Álvaro Manuel Fernández Marcatoma y hoy voy a realizar el ejercicio 2 de la guía 1 que se me asignó. Empecemos. El ejercicio 2 dice lo siguiente. En la siguiente frase célebre de San Juan Pablo II, la humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atreven a caminar contracorriente y proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador. Determine la población, muestra, unidad estadística, variable, característica y tipo de datos. Forme todas las distribuciones de frecuencias del número de vocales por palabra. Dar el valor y significado de las frecuencias F2, H3, F mayúscula 3, H mayúscula 4, F apóstrofe 4, H apóstrofe 2. Grafique todas las frecuencias con Excel y comente los resultados. Bueno, empecemos con la letra A. Dice, determine la población, muestra, unidad estadística, variable, característica y tipo de datos. Bueno, la población, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la frase en general, ¿no?, de San Juan Pablo II. Entonces, yo he colocado la población sería la frase célebre de San Juan Pablo II. El siguiente es muestra. La muestra vendría a ser el total de palabras de la frase célebre de San Juan Pablo II, ¿no?, que los he contado ya y son 35. 35 palabras contiene esta frase célebre. Entonces la muestra vendría a ser 35 palabras de San Juan Pablo II. El siguiente es unidad estadística. La unidad estadística yo coloqué que es una palabra de las frases de San Juan Pablo II. Y la variable vendría a ser, bueno, primero la característica es el número de vocales de las palabras de la frase célebre de San Juan Pablo II. Ahora sí, la variable es el número de vocales. Y el tipo de dato vendría a ser cuantitativo discreto. Ya. Ahora continuemos con formar las distribuciones de frecuencias del número de vocales por palabra. Bueno, aquí he escrito todas las palabras que contiene la frase célebre. Las he contado y son un total de 35. Y por cada palabra he contado el número de vocal. Entonces, el cuadro de distribución de frecuencias los he dividido por número de vocales, número de palabras, que es la frecuencia simple, el H, que indica porcentaje, y demás, ¿no? Primero comencemos con el número de palabras con respecto al número de vocales. 3 palabras tienen 0 vocales.
Eso es lo que significa en el cuadro que estoy planteando. 12 palabras contienen una sola vocal. 5 palabras contienen 2 vocales. 8 palabras contienen 3 vocales. 4 palabras contienen 4 vocales. Y 3 palabras contienen 5 vocales. El total son 35. Y más de 5 vocales no puede haber. Que yo los he contado y máximo son 5 vocales. Entonces, ¿cómo hallamos el porcentaje? Bueno, lo que tenemos que hacer es aquí el porcentaje de 3 sobre 35 por el 100% vendría a ser el 9%, ¿no? Si se puede apreciar, aquí he puesto la fórmula G22, o sea, el F, el primer F, con sobre el total, que es 35. Y vendría a dar y vendría a dar 9%. Entonces, así se hace con esto también. Esto sería el 12 sobre 35 por el 100%. Entonces, saldría 34%. Aquí lo mismo. El 5 sobre 35 por el 100%. Me vendría a dar 14%. Y así con los demás. Y me vendría a dar el 100%. La frecuencia acumulada creciente. ¿Cómo hallamos la frecuencia acumulada creciente? Primero con esto vendría a ser igual a la primera frecuencia simple, 3. Ahí colocamos 3. Y esto se llama creciente porque se va sumando, va acumulando la frecuencia simple. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser la segunda frecuencia acumulada creciente? Vendría a ser la suma de las dos primeras frecuencias simples. Entonces vendría a ser 3 más 12. Y 3 más 12 vendría a ser 15. La tercera frecuencia acumulada simple vendría a ser las 3 primeras frecuencias simples. Perdón, la tercera frecuencia acumulada creciente vendría a ser las 3 primeras frecuencias simples. Entonces, 3 más 12 más 5 vendría a ser 20. Igual, aquí, la cuarta frecuencia acumulada simple vendría a ser las 3, no, perdón, la cuarta frecuencia acumulada creciente vendría a ser la suma de las 4 frecuencias simples, primera frecuencia simple. Entonces vendría a ser 28. Y así con los demás. Hasta la última que tienen que sumar todas las frecuencias simples. Y me salen estos datos. Y ahora en el porcentaje vendría a ser lo mismo con la F mayúscula. Vendría a ser primero lo que está aquí, el 9% es primero. Y así vas sumando los dos primeros porcentajes y los vas colocando.
Y ahora esto vendría a ser los tres primeros porcentajes. 57%. Igual aquí vendría a ser los cuatro primeros. Me da 80%. Y así, aquí lo mismo. Los cinco primeros, su suma sería 91%. Entonces la suma de todo vendría a dar obviamente el 100%. Y ahora con las frecuencias acumuladas decrecientes se comienza es preferible comenzar con la parte inferior de la frecuencia acumulada decreciente. ¿Cómo? Podemos copiar la última frecuencia simple y la colocamos en la última frecuencia acumulada decreciente. Hacemos eso, vendría a ser 3 igual a 3. Entonces, va sumando desde abajo. Esto lo hago porque se me resulta, a mi parecer, más fácil. Entonces, vendría a ser como la frecuencia acumulada creciente. 3 más 4, 7. Entonces colocamos 7. Aquí vendría a ser 3 más 4 más 8, 15. Lo mismo aquí. 3 más 4 más 8 más 5, vendría a ser 20. Lo mismo aquí. 3 más 4 más 8 más 5 más 12, 32. Y por último, 32 más 3 vendría a ser. Y nos da 35. Lo mismo aquí. Con la frecuencia relativa. El último término, por así decirlo, lo colocamos aquí también. 9%. Y vendríamos a sumar desde abajo. 9 más 11, 20%. 9 más 11 más 23, 43. Continuamos aquí. 9 más 11 más 23 más 14, 57%. Lo mismo, 9 más 11 más 23 más 14 más 34, 91%. Y por último 91% más 9% que falta, vendría a ser el 100%. Listo, tenemos la distribución de frecuencias. Y ahora nos dice dar el valor y significado de las frecuencias F2, de la frecuencia absoluta 2, de la frecuencia relativa 3, la frecuencia acumulada creciente 3, la frecuencia relativa acumulada creciente 4, la frecuencia acumulada decreciente 4, y la frecuencia relativa acumulada creciente 2. Ya, primero comencemos con el F2, la frecuencia absoluta 2. Bueno, mostremos el primer término que nos pide. F2 es 12. ¿Dónde lo buscamos F2? La segunda frecuencia absoluta, 12. Entonces, ¿qué quiere decir que F2 sea 12?
que 12 palabras tienen una vocal. Ese es el significado del F2. Continuemos con H3. H3. ¿Dónde está H3 primero por aquí? 14% o 0.14. ¿Qué vendría a ser? O sea, ¿qué significa el H3? Que el 14% de las palabras tienen dos vocales. Y ahora el F mayúscula 3. F mayúscula 3, ¿qué vendría a ser? 20. El tercer F, 20. ¿Qué significa eso? Que 20 palabras tienen de 0 a 2 vocales. Entonces ponemos 20 palabras tienen de 0 a 2 vocales. Y ahora nos pide el H mayúscula 4. El H mayúscula 4 es el 80%. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué significaría? Que el 80% de las palabras tienen de 0 a 3 vocales. Entonces ponemos 80% de palabras de 0 a 3 vocales. Y ahora con el F apóstrofe 4. Vendría a ser 15. ¿Qué significa eso? Que 15 palabras tienen de 3 a 5 vocales. Vendría a ser al revés, ¿no? Por eso se llama frecuencia acumulada decreciente. 15 palabras tienen de 3 a 5 vocales. Y el H apóstrofe 2 vendría a ser 91%. ¿Qué significa eso? Que el 91% de las palabras tienen de 1 a 5 vocales. Listo. Ya tenemos hecho la C. Y ahora como comentario, ¿qué podemos agregar? Yo diría lo más resaltante. Por ejemplo, el 91% de las palabras tienen de 1 a 5 vocales. ¿Cómo lo pondríamos? El 91% vendría a ser más de la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, la mayoría, 91% de las palabras, o sea, 32 palabras tienen de 1 a 5 vocales. Eso vendría a ser lo más resaltante. Bueno, esto vendría a ser el ejercicio número 2 de la guía 1. Muchas gracias por su atención. Saludos y bendiciones. Hasta luego.